Otro tema que nos ocupa hoy y mucho es la libertad de prensa en el mundo. Ha caído a su nivel más bajo de los últimos 25 años, según advirtió este jueves la organización Reporteros Sin Fronteras en su clasificación anual. La ONG advierte que se afianza en toda la región una tendencia de las autoridades a ejercer presiones mediante una retórica hostil, restricciones legales y administrativas, un acceso limitado a la información pública y la instrumentalización de los sistemas jurídicos para sofocar las coberturas mediáticas. Estados Unidos, que ya había pasado de una situación bastante buena a problemática en el año 2024, año de la reelección de Donald Trump, pierde 7 puestos más, se sitúa ahora en el lugar 64. Alemania, por ejemplo, pierde 3. Y en cuanto a América Latina, el documento advierte de que varios países se ven impactados por una espiral de violencia y represión. Ecuador y Perú registraron la mayor caída de la región, mientras que en Nicaragua, Cuba y Venezuela la libertad de prensa ostenta los niveles más bajos de la región. Países antes considerados relativamente seguros caen pues abruptamente en el ranking. La inquietud comienza, como vemos, en Estados Unidos, donde la relación del gobierno de Donald Trump con la prensa marca un punto de inflexión. Saludamos a Artur Romeo, es director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras de América Latina. Señor Romeo, ¿qué factores explican ese deterioro acelerado en naciones como Argentina, Ecuador, Perú, incluso en los Estados Unidos, como comento, que no solían figurar entre los casos más críticos y ahora sí lo están? Son varios factores, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de situaciones que tienen que ver con el tema de la seguridad de periodistas. En varios de esos países hay asesinatos de periodistas, como Perú, hubo 4 casos de periodistas asesinados en el último año. En Ecuador, 2 casos al menos de periodistas asesinados en represalia a su labor. Pero también, por supuesto, opera una otra dinámica, que es una dinámica de violencia institucional, una violencia, una presión gubernamental por parte de líderes políticos de sus países. Y hay quizás un ejemplo, además del ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, el ejemplo de Javier Milei en Argentina. El país ha bajado más de 60 posiciones en los últimos años. Argentina ha bajado más de 60 posiciones en los últimos años. Y algo que es bastante representativo es el discurso oficial de Milei hacia la prensa. No duda en repetir casi al cotidiano que el problema es que no se odia suficientemente a los y las periodistas. O sea, un mensaje muy claro y que tiene un efecto de contagio y que impulsa el odio en contra de la prensa y el país. Destaca esa presión institucional y gubernamental, pero el informe también hace hincapié en el papel del crimen organizado y su creciente injerencia en los medios. ¿Cómo se manifiesta, según ustedes, esta presión en países como México, Ecuador o Colombia? ¿Y qué mecanismos de protección consideran ustedes que deberían de reforzarse? México, por ejemplo, es el país más letal para la prensa desde hace muchos años. Son más de 150 periodistas asesinados desde el 2010, son 30 desaparecidos. Es una situación extremadamente dramática para la prensa mexicana, y gran parte de sus asesinatos tienen un modus operandi que involucra a organizaciones criminales, a sicarios que van a ejecutar a los periodistas en desplazamientos e incluso en coberturas periodísticas en algunas partes del país. El mismo México tiene un mecanismo de protección a periodistas, pero esos mecanismos son débiles, o sea, no están a la altura del problema. Hay quizás algo que ilustra bien la fragilidad de esos mecanismos, es que en al menos 10 casos en los últimos años, periodistas fueron asesinados aunque estuvieran bajo protección del Estado. Lo mismo está pasando en contextos como el de Ecuador, donde hay una presión cada vez más grande, una presencia cada vez mayor de grupos criminales armados. Pero los estados y los gobiernos tienen la obligación de garantizar las condiciones de protección para que periodistas bajo riesgo puedan ejercer su trabajo en un entorno más seguro. Mi pregunta es cómo, ya lo comentas, aumento de asesinatos, agresiones y criminalización del oficio. ¿Qué recomendaciones plantea Reporteros Sin Fronteras a esos estados latinoamericanos para revertir esta tendencia y garantizar condiciones mínimas de seguridad para los periodistas? Muchas veces tenemos esa percepción de que el Estado tiene solamente que absterse de influir, de hacer un trabajo de injerencia en el libre flujo de la información para garantizar la libertad de prensa. O sea, ya no es así. El Estado, los gobiernos tienen que promover activamente políticas
que van a fortalecer el ambiente, el ecosistema mediático. Eso significa políticas de protección que van a fortalecer la seguridad de los periodistas, pero también en otras materias que tienen que ver con regulación de plataformas, regulación de inteligencia artificial, políticas de apoyo a medios y un contexto de crisis económicas y sostenibilidad financiera que viven varios medios, entre otras. Entonces es necesario que tengamos una política, una presencia activa de los gobiernos y estados en materia de política pública para fortalecer el espacio de la información en todos los países. Artur Romeu, de Reporteros Sin Fronteras América Latina, un saludo hacia Río de Janeiro. Muchísimas gracias. Un saludo, gracias a ustedes.